Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido de nuevo al canal. Si es la primera vez que apareces por aquí, pues nada, bienvenido también. Yo soy Raúl y en el vídeo de hoy voy a hablar de mi experiencia y las 8 cosas que he aprendido durante mi primer año como inversor, en este caso como inversor por dividendos. Lo primero de todo es decirte que esto es mi opinión, esto es mi visión, esto es mi experiencia. No estoy diciendo que las cosas haya que hacerlas así, ni mucho menos, ni asá, ni de ninguna manera. Yo voy a contar mi experiencia con la intención de llegar a cuanta más gente mejor y que mi experiencia sirva a los demás como, bueno, pues como un ejemplo de tantos, ¿no? Hay experiencias exitosas, experiencias con fracasos, experiencias con altos y bajos, en fin. Personalmente, cuando veo entrevistas de personas que explican cuál es su trayectoria en el ámbito que sea, a mí personalmente me ayuda mucho y bueno, y aunque la persona que esté hablando no quiera enseñar nada concreto o no quiera dar ninguna enseñanza en específico, creo que las personas que lo escuchamos, pues sí que la recibimos, podemos hacer clics en algunas cosas, en fin, puede ser muy interesante. Si todo ha salido según lo previsto, este vídeo se está estrenando el día 4 de agosto de 2023, es decir, exactamente un año después de haber empezado mi cartera de dividendos. Yo empecé a invertir mucho antes en otras cosas, pero considero que como inversor llevo un año, puesto que hace un año empecé esta cartera de manera más enfocada, sabiendo lo que quería, intentando hacer las cosas lo mejor posible y empezando a aprender de verdad. Entonces, todas mis inversiones anteriores sí que es cierto que son inversiones, pero vamos a dejarlas a un lado y me voy a centrar únicamente en dividendos. De modo que llegamos así al punto número 1. Conócete a ti mismo. Para mí es lo más importante. Puede parecer una tontería, una perogrullada. Creo que como todo en la vida, pero sobre todo en las finanzas personales y en la inversión, si no te conoces, si no sabes cómo eres, si no sabes cómo reaccionas ante ciertas situaciones, si no sabes cómo de estable o inestable eres, pues puede ser complicado. Entonces, para mí lo más importante es tener, antes de invertir, unas finanzas personales sanas, o al menos empezar a construirlas, entenderlas y saber lo que tienes que hacer. El ahorro es lo más importante, pero bueno, te dejo aquí un vídeo que habla de esto, donde lo explico, y conocer cómo vas a reaccionar. Si no te conoces, puede que la estrategia que elijas no sea la más adecuada. Si eres una persona nerviosa, inestable, te vendrá mejor un tipo de estrategia o te vendrá mejor planificar mucho más las cosas y hacer tu planning. Si eres una persona más estable, más tranquila, que no se ve afectada por los grandes cambios, pues a lo mejor puedes no ser tan rígido con lo que tienes en mente, pero bueno, clarificarlo al principio y ir adelante. Pero lo más importante es saber qué es lo que quieres, saber qué tipo de inversiones hay disponibles para ti, que son todas, porque hoy en día tenemos un montón de posibilidades. En mi página web, que te la dejo en la descripción por si quieres echar un vistazo, hablo de todos los tipos de inversiones posibles a los que uno puede acceder de forma sencilla. Hay, por supuesto, inversiones más complicadas, inversiones más sencillas, pero tienes que encontrar de entre todas la que creas que más va a ir contigo, no la que parezca que vas a hacer más dinero más rápido, porque eso es una utopía y eso es una chorrada, y si vas buscando el dinero rápido, pues seguramente te pegues bastantes tortazos. Simplemente es eso, descubrir con qué inversión vas a estar más cómodo. Yo personalmente estoy hablando de inversiones a largo plazo. Me parece que la inversión más interesante es a muy largo plazo. Entonces, como van a pasar muchos años, va a pasar mucho tiempo, vas a vivir muchas situaciones diferentes, tiene que ser una estrategia que se mantenga lo más estable posible durante todo ese periodo que en muchas ocasiones pues durará toda tu vida. De esto se desprende el segundo punto. Ten una estrategia de inversión clara. Tener una estrategia de inversión, que también es muy importante, y también te dejo un artículo en la descripción en el que escribo sobre esto, cómo diseñar tu propia estrategia de inversión, es muy importante porque tienes que diseñar lo mejor posible cuál va a ser tu camino en la inversión y cómo va a ser. Entiendo que ahora mismo hay tanta información en Internet que te puede llegar un montón de información a la cabeza y puedes ir querer, sin darte cuenta, saltando de una a otra, porque además en la inversión, como en todo, hay modas. Entonces ahora está de moda la inversión por dividendos, luego está de moda el value, lo que sea, el trading, 1000 cosas. Lo que no hay que hacer, creo, desde mi punto de vista, es ir saltando de una a otra, porque la inversión, desde mi punto de vista, es a largo plazo, es largo recorrido, necesita madurar. Esto no es algo que suceda de la noche a la mañana y tienes que darle
oportunidad, espacio, tiempo para crecer, para que se desarrolle y para que tome forma. Al principio, cuando empiezas a invertir, tu cartera pues va a ser pues un poco un Frankenstein extraño que va a ir evolucionando contigo y hasta que tome la forma que para ti es la ideal va a llevar tiempo. En mi caso, llevo 1 año, ahora mismo llevo 22 empresas, creo. Sigo pensando y considerando, por supuesto, que mi cartera está en completo formación. Es un bebé, es una cartera bebé, como yo digo, ¿no? Está muy lejos de ser la cartera madura que espero tener algún día. Entonces esto lleva tiempo y es poco a poco. Ir saltando de una estrategia a otra te va a empujar a cometer errores que de verdad no quieres cometer. Vas a estar vendiendo y comprando activos, sean los que sean, que no les vas a sacar rendimiento, o vas a estar haciendo las cosas muy mal porque no le vas a dar tiempo a entender el activo que tienes, cómo funciona, cómo evoluciona y cómo te va a dar la rentabilidad que tú esperas. Y si no das tiempo a las cosas a que maduren, a que funcionen, a que se aposenten, no vas a entenderlo. Entonces vas a estar intentando cambiar a lo que, bueno, vas leyendo, vas descubriendo que mejor funciona, que más rentabilidades da, y al final no vas a conseguir nada de eso de lo que estás buscando. Entonces, desde mi punto de vista, antes de empezar a invertir, tranquilízate, papel y lápiz, piénsalo todo, estudia, infórmate de lo que hay, imagínate cómo serías tú invirtiendo así, cómo serías tú invirtiendo así, y según eso te vas diseñando tu propia estrategia de inversión. Cuanto más claras tengas las cosas, más sólida será tu cartera. Pero cuidado con esto también. Pienso que ser fiel a tu estrategia es muy importante, pero no hay que confundir ser fiel a tu estrategia con ser esclavo de tu estrategia. Hay gente por ahí muy radical que es, oye, si eres dividendero, ¿qué haces yendo a Value? Pues primero, hago lo que me da la gana, ¿vale? Que cada uno haga lo que le dé la gana, porque creo que hay tantas estrategias de inversión como inversores. Cuando empieces a invertir, obviamente empezarás a hablar con gente, aunque de esto hablaremos en otro punto, y oirás todo tipo de opiniones, ¿no? Entonces, a veces es difícil que esas opiniones no te afecten. Tú tienes que tener claro lo que quieres, y si en tu evolución y en tu aprendizaje y en tu experiencia te vas dando cuenta de que quieres darle X peso en tu cartera a algo que se sale un poco de la etiqueta que le han puesto a tu estrategia, no pasa nada. Tu estrategia puede ser un tutti frutti. Si tú lo tienes claro y a ti te funciona y es lo que quieres hacer, tu estrategia es válida y es correcta. Si a ti te funciona, los demás que piensen lo que les dé la gana, ¿vale? Hay como grandes cajones donde meter diferentes inversiones, grandes cajones con etiquetas donde se mete la gente. No tienes por qué estar dentro de uno y ya está. Diseña esa estrategia como te dé la gana. Utiliza la información y la experiencia de los demás para entender cómo funcionan, pero no para decidir voy a hacer lo que hace Pepito o lo que hace fulanito, porque pienso que eso es un poco un absurdo, ¿vale? Entonces, diseñar la estrategia, ser fiel a ella, pero no ser un esclavo. Tener la mente abierta, porque según vayas avanzando vas a aprender más, tus conocimientos de la inversión se van a ir modificando y por tanto pienso que tu estrategia también irá modificándose. No tiene sentido iniciar una estrategia cuando no sabes nada, llamarle estrategia A y seguir con ella dentro de 10 años cuando todo ese conocimiento te está diciendo que es mejor si la llevas un poco hacia este lado o un poco hacia este otro. Hay que ser coherente con la lógica, con la realidad, con las situaciones que se van dando en tu vida, que pueden ser muy, muy dispares, y con todo en general. Tercer punto, y para mí uno de los más complicados, y es pasar de la teoría a la práctica. Si bien es cierto que te he dicho antes que lo suyo es informarse y formarse antes de invertir, cuidado y no te pases 5 años estudiando sin invertir, porque la experiencia es una de las cosas más importantes de las que más te va a enseñar. Entonces, cuando pasamos de la teoría a la práctica, cuando pasamos de todo eso que hemos leído en los libros, en los blogs, en los podcasts, en los vídeos, todo, a realmente empezar a invertir, a poner tu dinero, ese dinero que tanto trabajo te ha costado conseguir, y lo pones a invertir, las cosas cambian mucho, ¿vale? Twitter está lleno, lo digo muchas veces, Twitter y bueno, Internet en general, está lleno de grandes citas de los grandes inversores de todos los tiempos, y la gente como que mira, te pongo la cita aquí de este inversor, esto es lo que hay que hacer y tal. Y luego ves que la gente hace completamente lo contrario. ¿Por qué? Pues porque una cosa es decir que
vamos a largo y hay que aguantar, y que la estrategia de dividendos, por poner un ejemplo, cuando las empresas que llevas, que se supone que las llevas por algo, empiezan a caer, es una gran oportunidad de compra, y para ampliar más, ir bajando el precio medio de compra que tienes y por tanto subir tu yield on cost, la rentabilidad por dividendo que te va a dar, pues todo eso es muy bonito, ¿no? O eso que se dice tanto en el value, de que lo importante es comprar excelentes empresas cuando están pasando un mal momento, ¿no? Que es cuando la cotización cae, cuando la empresa no está en el mejor momento de su vida y por tanto está pasando por problemas. Entonces ese es el momento de comprarlas, cuando están baratas, cuando están por debajo de su precio ideal, se supone, o de su precio justo, de su precio intrínseco real, ¿no? Eso es todo muy bonito, tú lo lees, lo entiendes perfectamente, lo lees por todos lados, claro que sí, diseñas tu estrategia, incluso puedes diseñar, vale, cuando pase esto voy a hacer esto, me tengo que mantener firme, Cuando tienes miles de euros metidos en empresas así y ves que al principio las compraste porque confiabas en ellas, y ojo, es muy difícil comprar empresas que quieres llevar 20, 30, 40 años, porque es que las cosas pueden cambiar mucho. Entonces las puedes comprar en un momento X que crees que es la mejor del mundo, pero luego vas a pasar por épocas en que vas a dudar mucho. Entonces, cuando llegue ese momento y la empresa que tanto querías y que tanto compraste al principio empieza a tener problemas, empieza a caer en cotización, empiezas a ver resultados que no son los que esperabas y tal, pues una cosa es recordar esas cosas que has leído en los libros y otra cosa muy diferente es realmente hacerlo sin sufrir, manteniendo la calma y creyendo completamente que estás haciendo lo correcto. ¿Por qué? Pues el problema de esto, como todo en la vida, es que el futuro no se conoce. Por lo cual, como no se conoce, no sabes lo que va a pasar. Entonces, pues ya te digo que es difícil. Cuando una empresa, por muy buena que sea, lo está pasando mal, en ese momento, en el aquí y el ahora del momento de esa empresa hay problemas, todo se está yendo para abajo, empiezan las dudas, ostras, easy, y aún así, lo suyo sería seguir ampliando y seguir comprando para que tu inversión sea lo más beneficiosa posible en el futuro, ¿no? Para mí eso es lo más difícil. Eso es un ejemplo así un poco radical, pero en general pienso que lo más importante es empezar a invertir lo antes posible, poco a poco siempre. Si tienes mucho dinero, ni se te ocurra meterlo todo a la vez, poco a poco, y vas empezando a sentir todas esas cosas que ocurren día a día en la vida de un inversor, y sobre todo en la vida de un inversor a largo plazo, en donde se supone que nuestra mentalidad es un poco diferente, es más tranquila, pero aún así la realidad del día a día nos va afectando mucho y es difícil pues seguir lo que tú mismo te has dicho en un principio, ¿no? La cuarta cosa que he aprendido en mi primer año, todavía no lo puedo asegurar, pero le voy viendo un poco las orejas al lobo, es que muchas de las primeras compras que hace un inversor, pues luego a largo plazo, cuando van pasando el tiempo y los años, puede que se conviertan en las peores compras que has hecho, porque las has hecho con menos experiencia, con menos conocimiento, llevado por motivaciones seguramente muy distintas a las que te lleva a comprar empresas 5 o 10 años después. Entonces puede que esas compras, puede que sean grandes compras, porque además serán las más antiguas y a largo plazo pueden que sean las que más rindan, pero también pueden que sean compras equivocadas que has hecho, pues bueno, con la información que tenías en ese momento. Entonces yo personalmente ahora mismo no me arrepiento de ninguna de las empresas que llevo, pero sí que hay algunas que empiezo a pensar, ¿esto lo hice bien? ¿Esta empresa merece la pena? ¿No? Esto es muy peligroso, porque ya os digo, ir a largo plazo significa que obviamente puedes vender, no es voy a largo plazo, compro y no vendo nunca nada. Pues no, cuando la cosa está claramente que está yendo mal o crees que va a ser perjudicial para tu inversión, pues vendes y no pasa nada, tranquilidad. Pero lo que no puedes hacer, pienso yo, es pensar en ir a largo plazo y estar comprando, vendiendo, porque eso es un merdel y ya, como he dicho antes, creo que pocos peces vas a sacar de ese río. Entonces, pues eso, no quiero asustarte, las primeras compras tienes que hacerlas sí o sí, y son las que te van a empezar a dar experiencia y recorrido, pero que puede que sean compras que te arrepientas en un futuro, quién sabe, puede que no. Otra cosa muy importante que he aprendido es entender el largo plazo y vivir o sentir el largo plazo. Cuando uno lee los libros o cuando uno lee el concepto del largo plazo, dice, qué interesante,
que es sencillo de entender, por supuesto, voy a ello, ¿no? Para el que le guste el largo plazo. Otra cosa es vivirlo. Es mucho tiempo, son muchos años, en muchos de los casos serán el resto de tu vida. Entonces, en el mundo en el que vivimos, en el que todo es rápido, en el que tenemos el maldito teléfono todo el día en la mano, pienso que, por ejemplo, tener el broker en la mano, tener el broker en el móvil es un problema, sobre todo para el de largo plazo, porque te puedes ver afectado por errores empujados por calentones, por, yo qué sé, lees una noticia, estás ahí con el run run de una operación, no lo tienes claro y de repente te calientas, tienes el móvil en la mano, haces la venta o la compra o lo que sea y luego pasa lo que pasa. Pienso que las operaciones hay que hacerlas con la calma después de tenerlo todo muy estudiado, que también eso me di cuenta que es difícil, ¿no? Porque al principio, pues, bueno, al principio no, yo llevo un año y me sigue pasando. Las emociones son difíciles de controlar y hay veces que sientes ese ímpetu de querer abrir, cerrar o ampliar esa posición ya porque lo que sea. Pienso que todas esas operaciones hay que hacerlas con calma, todo meditado. Después de que lo tengas meditado, te sientas en el ordenador, ya sabes lo que vas a hacer, no vas a improvisar, abres el broker y haces tus operaciones. Lo mismo al tener las cotizaciones en el móvil. Yo no las tenía hasta hace muy poco de ninguna de las empresas que llevo, ni de las que sigo, porque no quería estar mirando todo el día las cotizaciones, porque esto te pueden afectar muchísimo, ¿no? Así como las noticias y tal. Hay muchas maneras de llevar la vida del inversor, en función de cómo seas, lo harás de una manera o de otra, pero pienso que vivir y llevar el largo plazo de manera correcta o de manera no perjudicial para tus inversiones es muchísimo más difícil de lo que parece. Y aunque sea un concepto muy sencillo de entender, vivirlo, llevarlo, bueno, es llevarlo contigo toda la vida, pues es complejo. Entonces, bueno, pues esta es otra de las cosas que he aprendido. El sexto punto es, bueno, pues forma parte de esto porque vivimos ahora es 2023, no sé cuándo verás este vídeo, pero pues eso, Internet está abierto a todo el mundo, está por todas partes, estamos conectados en todo tipo de redes y plataformas, constantemente o no constantemente, o sea, depende de cada uno, pero a lo mejor estás en Twitter o estás en otra red social, estás leyendo noticias y el presente es siempre muy agitado y está todo muy polarizado. Entonces, que la empresa Patatín, que es una buena empresa que todo el mundo quiere o que todo el mundo considera que es una empresa, se está yendo a la mierda en este momento, todo se polariza mucho y la gente se vuelve muy loca, ¿no? Esto es una mierda, hay que salir de ahí, eso se va a quebrar, lo que sea. Tanto las malas noticias como las buenas, para arriba o para abajo. ¿Qué pasa? Que pueden ser unos días, unas semanas, unos meses, dependiendo de la empresa o de lo que esté pasando, y todo se vuelve muy bestia y muy heavy metal y se dicen muchas barbaridades. Y luego cuando eso pasa, nadie se acuerda, porque todo va muy rápido. Entonces las barbaridades que se han dicho sobre X empresa hace 2 años, porque se estaba yendo a la mierda y ahora de repente ha pegado un subidón en la cotización de la hostia que se ha duplicado por 2, pues todo el mundo dice maravillas de la misma empresa que esa misma persona estaba echando pestes hace 2 años, hace 1 año o hace 6 meses. Entonces, es importante tener la capacidad de estar al día en cuanto a las noticias, de conocer qué es lo que está pasando con tus empresas o con las empresas que te gustaría añadir en un futuro y no verte alterado, manipulado, empujado y agobiado con todas esas explosiones a muy corto plazo que suceden en los mercados y obviamente llevadas por opiniones y visiones muy dispares, tanto como inversores hay. Puede que estés escuchando esto y digas que es muy sencillo hacerlo, pero realmente cuando estás encima y cuando tienes tu dinero puesto en una cartera que ya va cogiendo cierto peso, pues es complicado a veces, porque bueno, las opiniones, sobre todo si tienes opiniones de gente que aprecias o de gente que valoras porque piensas que tienen una visión muy parecida a la tuya y que además tienen un conocimiento superior del tema sobre el que estás invirtiendo, pues puede que eso te afecte muchísimo. Entonces, cuidado, tienes que tener claro cuándo entras, cuándo sales, cuándo mantienes un activo y por qué. Y tienes que tener claro que todo ese ruido mediático que hay constantemente y que es tan fuerte, pues que tienes que estar
al tanto de eso e intentar que aunque te zarandee, porque te zarandeará, pues que no afecte mucho a tus inversiones si tú tienes las cosas claras. ¿Cuál es el problema? Que nadie o muy poca gente tiene las cosas claras 100%, quiero decir, con el conocimiento real en la mano, porque hay mucho flipado por la vida, que os voy a contar. Hay mucha gente que se creen que son los mejores, que los demás son estúpidos, que bueno, hay mucha gente que habla así, ¿no? En la inversión, que la mayoría de la gente es idiota y el único que sabe hacer las cosas es él o ella. Entonces, bueno, en ese caso lo dejamos a un lado. Pero yo, desde mi punto de vista, creo que conocer todo de una empresa es absolutamente imposible. Entonces, tranquilidad. Nadie va a saber lo que va a pasar en el futuro, por mucho que promulgue mucha gente que sí. Así que solo depende de ti, de tus conocimientos y de tus creencias y de de la visión que tienes tú sobre los activos que lleves. Solo dependen de ti las decisiones que vayas a tomar. El séptimo punto está muy relacionado con el anterior, y es que el camino del inversor es solitario. Por eso, precisamente, y aprovecho, abrí un grupo de Telegram en el que hablamos de ahorro e inversión, sobre todo de inversión. De ahorro se habla poco, a mí me gustaría que se hablase más. Es gratis, abierto a todo el mundo, te lo dejo en la descripción, puedes participar cuando quieras. Y hay mucha gente ya ahí metida que es muy interesante porque, pues normalmente si no puedes hablar con tus familiares o tus amigos o tu círculo cercano de inversiones porque nadie te entiende, pues es un poco complicado. Entonces, encontrar gente que te entienda, que comparta tu camino, pues es muy interesante. Personalmente aprendo mucho en el grupo de Telegram y en otros sitios así. Ya vamos siendo varios que nos vamos conociendo, que nos apreciamos, nos respetamos, cada uno tiene su estilo de inversión y es maravilloso. Pero esto tiene como una doble cara, ¿no? Por un lado es maravilloso porque no estás solo y aprendes mucho y compartes con los demás y acompañas a los demás también en sus caminos, pero por otra parte, las opiniones de ciertas personas, sobre todo de las personas que aprecias, como he dicho en el punto anterior, pues pueden afectarte y mucho. Entonces esto es así, no se puede evitar. Pienso que a pesar de este potencial problema es mejor que antes, la gente que invertía pre-internet, que pues estaríamos solos que Laguna, era todo muy complicado y se lo comían y se lo guisaban ellos todos, con los aciertos y los errores. Ahora está muy bien porque podemos, aprender de los demás y estar acompañados, pero muchas veces nos puede afectar, como en el punto anterior, las opiniones, las reacciones que veamos de las personas a las que tenemos más estima o que creemos que entienden mejor de inversión que nosotros. Pues esos movimientos, esas reacciones nos pueden afectar a decir, ostras, debería hacer yo lo mismo y si no lo hago me estaré equivocando. Pero es que, pues esto es así, como en todo en la vida, ¿no? Entonces hay que encontrar el balance perfecto entre las dos caras de esta misma moneda, pero pienso que en general el balance es positivo. Así que, si estás empezando a invertir, o si quieres empezar a invertir, o si ya estás invirtiendo y te sientes un poco solo en este camino, pues te invito a que participes en el grupo de Telegram, que te aseguro que es muy divertido, la gente es súper respetuosa y pues eso, tu soledad como inversor va a terminar. Vale, ya para terminar este vídeo, el último punto son las dudas. Las dudas pienso que siempre van a estar ahí. Las dudas son humanas y pienso que las personas que somos ahora mismo son las personas que se han formado en función de las decisiones que han tomado ante diferentes dudas que se han ido presentando en la vida, ¿no? En la inversión, pues va a haber muchos momentos de dudas, yo sufro muchos, entonces cuidado, porque esto puede ser peligroso, sobre todo si se resuelve la duda desde lo emocional, desde un calentón, desde una noticia bomba que acaba de surgir o de cosas así muy cortoplacistas, ¿no? Ante una duda realmente importante, si no sabes realmente qué hacer y dudas y te comes la cabeza, llega un momento en que cuantas más vueltas le des, peor va a ser. Entonces pienso, puede que esté equivocado, quién sabe, que ante una duda así lo mejor es no hacer nada. Porque estás dudando, no sé si tirar para acá, qué hago con esto, sí, más, menos, más, no sé qué hacer, no hagas nada. Déjalo pasar. El no hacer nada también es una decisión que va a afectar a tus dudas y a tus miedos y a tus cosas. En el momento en el que estás, tu cartera es lo que es por algo, por un montón de decisiones que has ido tomando en el pasado, por lo cual, si ahora no sabes qué hacer con una duda bien grande, no muevas nada, no toques nada, deja pasar el tiempo, sigue investigando, sigue aprendiendo
y más adelante pues verás qué hacer con eso. Os aseguro, bueno, al menos desde mi punto de vista y desde mi experiencia, que la visión de las cosas va cambiando mucho, porque los mercados van cambiando mucho, lo que hemos dicho antes, las opiniones de la gente, todo va cambiando mucho, van saliendo los resultados de las empresas y van cambiando también mucho. Entonces, como en mi caso voy a largo plazo, decisiones tranquilas, decisiones emocionales no. ¿Puede que una decisión emocional te lleve a una gran rentabilidad o a un gran pelotazo? Pues claro, pero eso es el azar, quiero decir, puede que sí, puede que no, 50%, ¿no? Cuando tomas una decisión de este estilo puede ir bien, puede ir mal. Nada, espero que, yo que sé, que esto te haya servido de algo. Ya te digo, es mi primer año con esta cartera de inversión, que os dejo aquí la lista de reproducción en la que podéis ver toda la evolución de la cartera, todas las compras que he hecho, cómo ha ido creciendo. Y bueno, espero poder hacer un vídeo de estos cada año para ir celebrando pues esos aprendizajes que hago. Quiero aclarar también que me considero súper novato. Esto no sé si lo he dicho al principio, pero debería haberlo dicho. Pero bueno, súper novato, no pretendo enseñar nada a nadie. Lo único que pretendo enseñar es cómo es mi cartera y cómo es mi inversión, para que aprendáis de mis aciertos y mis errores. Aquí no es cuestión de copiar a nadie, ni de hacer lo que otras personas, solo es cuestión de aprender con tu experiencia, aprender invirtiendo, aprender con cabeza, aprender con tranquilidad, con calma y a disfrutar del camino. Un saludo y hasta pronto.